Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Edu patrocina esta reacción, nos trae a Mayo con la canción Mirabo. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Es curioso. Bueno, ellos en la pancarta he visto ahí que en vez de mi labo, que como lo tenía yo escrito es ME de mí, de yo, ¿sabes? Así que, bueno, de todas maneras se pronuncia igual. Bueno, pues la estética, pues cumpliendo, como suele ser habitual. Es decir, Alucinante, macho. Lo de esta gente con los escenarios y el vestuario. la concepción de lo que son los escenarios siempre llama muchísimo la atención, con esas luces, siempre con tonos normalmente fríos, azules, Sí, morados, rosas y tal. Todos van uniformados. Este es el escenario que van como casi como de científicos, ¿no? Como si fuera ahí una distopía un poco rara. Y bueno, el concepto de esta canción sería, bueno, una especie de la típica bola de espejos de discoteca, sí. ¿vale? Pues que va reflejando fragmentos de luz por todas partes, cegándote a veces. Bueno, pues la letra habla desde la perspectiva de alguien que está en medio de la pista de baile y bueno, se siente abrumado por el brillo artificial, es incapaz de encajar en el ritmo que todos los demás parecen seguir con mucha facilidad. Y bueno, pues el trasfondo es un poco, el texto muestra ansiedad, muestra dudas, muestra autocrítica, pero que poco a poco busca la liberación, la aceptación de bailar pero a tu propio estilo, aunque sea torpe, y en vez de quedarte quieto, ¿no? Es decir, la opción de quedarse quieto no es buena, hacer lo que digan los demás tampoco, así que tú a tu Tampoco, aire, a tu aire, efectivamente. a tu aire. Así que en ese sentido me parece bien, es buena filosofía de vida. Venga, continuamos.
Bueno, la base funky, como suele ser habitual en Zutomayo, el ritmazo que está poniendo primero el bajo y Sí, luego la guitarra, ¿no? La guitarra a base de guagua que está ahí haciendo los riffs y están creando ese colchón para que los demás se puedan lucir. Hemos visto aquí los vientos metales que quedan espectaculares, siempre que sí, sí. salen a la palestra, aparte de todo lo percusivo. Sí, Eh, luego está por ahí los chelos y... sí, 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 la sección de cuerda, sí, correcto. Bueno, Akane no canta de manera tradicional durante las estrofas porque su voz es casi un instrumento de percusión más. Em, Va así como poco a poco, ¿no? Soltando las sílabas, tiene buena dicción, tiene muy buen control, cantando mucho en falsete y bueno, es una voz, no es frágil, pero sí es una voz aguda, es una voz juvenil Sí, y sigue en su misma dinámica. Va haciendo saltos de octava con la voz y bueno, siempre es interesante, ¿no? Tiene bastante dominio de esa voz de cabeza y de falsete, así que muy bien. Vemos por ahí arpa, vemos distintos instrumentos. Esta vez no se está moviendo demasiado, aparte de mostrar al teclista percusión de lo que son los televisores y el arpa. Aparte de lo que hemos mencionado, ¿no? Viento, metal y demás, tampoco sí. hemos No, visto no. demasiado. Pero De bueno, hecho, me estaba preguntando, digo, oye, ¿dónde está nuestro amigo el de las teles? sí, el de las teles ha salido. Sí, sí, ha salido. Sí, ha salido, ha salido, ha salido. Pero Pero como normalmente suele estar encima de Akane ahí en el claro, medio, también dependiendo del tipo de escenario pueden meter más o menos músicos y el tema estético, la producción cambia. También le pasa algo parecido, por ejemplo, a Baby Metal cuando va fuera. No sí, puede claro. montar ese pedazo de escenario en todos lados. Así que tiene que ser un O2 o un escenario así grande, ¿no? Un Wembley. Bueno, Sí, claro. pues venga, continuamos. 私のこと知らないでいいんだ私のこと知らないでいいんだ叱らないで私のこと知らないでいいんだ叱らないで私のこと嫌わないでもっと静かに揺れて抑えきれないほどにいつもがまた話はじけないみんながこぼれてあんたに出したからだけど恥ずかしいことのようだなずっと朝方に使いかけてやめろいらないでも彼方になる前パワーアクティブなやりしなかった見ても手としかりでもEs que no solamente es decir, hago ruidos, no, es que realmente toca, realmente lo ha Sí, convertido sí, en sí. un instrumento, el ventilador, ese raro. Yo es que cada vez que le veo tocar el ventilador, digo, pero ¿a quién se le ha ocurrido esto? Es impresionante. Bueno, quería antes puntualizar que el tema de los sintetizadores me parece que bueno, que le dan un sonido muy ochentero cuando van tocando. Y en general, me gusta toda la excentricidad que despliega Zutomayo, Sí, porque no sabes a dónde mirar, todo te parece alucinante y bueno.
Es que claro, hay tantas rarezas juntas que no te puedes quedar con una. Eh, y como la base rítmica es tan pegadiza, porque esa base de funk y demás, todo queda muy bien, muy, muy visual. Sí. Em, y nada, en general, em, yo creo bueno, la canción refleja bien lo que quiere contar, porque si entiendes la letra, bueno, pues entiendes que al final decides tomar una decisión para vivir tu vida de manera más alegre, ¿no? Es decir, y no quedarte con lo que la gente espera de ti o imponga tus ideas o simplemente espere que te quedes ahí recogido en un rincón. Así que me parece perfecto. Pues Madre mía. estupendo, muy buena actuación, sí, señor. Además, siempre que toca el ventilador me acuerdo de Juan Lin, cuando se marcó el solo ese Sí, 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 sí. con el enchufe de la guitarra, Con- Sí, sí, con con el cable. la punta del cable, sí, sí, con el jack, sí. Perfecto. Bueno, pues amigos, muy bien. Edu, gracias como siempre y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.